nombre es Luis Abracín y les voy a explicar un poco acerca de circuitos con reguladores, con diodos, con etapa de filtrado. En este ejercicio nos dice que armar y verificar el funcionamiento del siguiente esquema de fuentes de tensión fijas con estabilizadores que se muestran en la figura. Bueno, en el circuito en este caso no colocamos fuentes de corriente alterna, en que luego viene la etapa de rectificación, que este es un puente de Gretz. Luego es la etapa del filtrado, que tiene que ver con los capacitores. Y luego las etapas de regulaciones. Aquí tenemos uno que es el 7812, que nos da 12 voltios positivo. El 7912, que nos da menos 12 voltios negativo. Y el 78.5, que nos da 5 voltios positivo. Para este circuito necesito colocar una resistencia de carga RL de 100 ohmios y 560 ohmios para verificar si las tensiones de las fuentes se mantienen. Entonces con estos pasamos a ver el circuito en un software. En este caso aquí tenemos que la resistencia de carga de 560 en carga 1, acá tenemos que es del menos 12, que en la resistencia de carga L2, y acá que es con más 12 resistencia de carga L3 de 560 ohmios. Una vez con esta carga medimos los valores de voltajes en todas las resistencias de carga y la resistencia que nos da en la corriente, y de esto nos debe dar una corriente continua, y luego medimos los valores de voltaje en los filtros. Entonces procedemos a medir los voltajes de carga en cada una de las resistencias. Esto mandamos a correr y efectivamente nos da una resistencia, nos da corriente continua en cada una de las cargas. Luego cambiamos la resistencia de carga, que es a 100 ohmios en cada una, y mandamos a correr. Y nos vemos también que nos da corriente continua en cada una de las resistencias. En el segundo ejercicio nos dice que realizar el armado del circuito rectificador de media onda en un software de simulación con los siguientes parámetros: que una resistencia de carga de 330 ohmios, un voltaje pico de 6 voltios, con una frecuencia de 60 Hz y con un diodo de silicio. Del circuito de media onda, aquí tenemos todas las fórmulas que vamos a utilizar para este circuito. De este circuito lo que vamos a calcular es el periodo, la frecuencia ya nos da que es 60 Hz, una velocidad angular, el voltaje pico, el voltaje pico, voltaje RMS. Dentro de una onda ya rectificada, calculamos lo que es el voltaje pico en la carga, el voltaje RMS, voltaje medio y la intensidad media. Entonces, con los datos obtenidos teóricamente, que la frecuencia obtiene 16.66 milisegundos, una frecuencia de 60 Hz, que en este caso nos daba ya dato en el ejercicio, y con una frecuencia, valor angular de 377 radianes sobre segundo, voltaje pico de 8.49 voltios, voltaje pico 16.98 voltios, voltaje RMS 6 voltios. En una onda rectificada, el voltaje pico 7.79, el valor RMS 5.5, voltaje medio 2.48 y intensidad media de 7.75 miliamperios. Y entonces acá tenemos con los datos ya hechos en un software, que en este caso vamos a que el voltaje pico nos dio 8.45 voltios, el voltaje pico 16.66, el voltaje pico en la carga 7.75 voltios, el valor RMS 5.48, el voltaje medio 2.43, lo que un porcentaje de error de cada uno de estos: de voltaje pico 0.04 voltios, el voltaje pico 0.32, voltaje RMS, en este caso no, el voltaje pico de la carga 0.04, el voltaje RMS 0.02,
el voltaje medio de 0.05 voltios. Aquí tenemos el circuito de media onda con una resistencia de carga de 330 ohmios, y aquí procedemos a calcular. Nos dice que el voltaje pico, que aquí tenemos 8.45, el voltaje pico pico de la onda, es de la roja, que tenemos que es 16.75, lo que demostramos con los datos que tenemos aquí en el software escritos. Luego medimos el voltaje pico de la onda rectificada, que aquí nos dice que el voltaje pico de la onda rectificada es 7.74. El voltaje medio de la carga, que es esta línea, es de aquí a que está entre la mitad, que nos da 2.44. Y entonces aquí tenemos de la onda rectificada, que es 7.74, con una diferencia de 0.05 voltios. El voltaje medio de 2.44, con una diferencia de 0.04 voltios de error. Luego tenemos que a esta misma onda, a esta media onda, le agregamos un capacitor. Entonces me dio lo que es el tau, el voltaje de rizo pico pico, que es igual al voltaje de rizo RMS, voltaje de rizo pico pico, que es igual al voltaje de rizo RMS. En datos teóricos obtuvimos 2.75 microvoltios, y en el software de 1.30 voltios. Aquí tenemos el circuito de media onda con un capacitor de 47 microfaradios. Esto mandamos a correr, y aquí tenemos el de la onda roja, es la onda del voltaje, y de la verde, que este es la onda de puesto el capacitor, es de filtrado, nos da un factor de rizo, un voltaje de rizo. En esta onda, como podemos darnos cuenta, el tau de rizado tiene una ondulación, una descarga mayor. Dice que esto se debe a que el valor del capacitor es bajo. Para calcular el tau, multiplicamos la resistencia por el capacitor, lo que obtenemos 19.800. El tau es la unidad del segundo, entonces sería 19.800 segundos. Que el valor de rizo pico pico es igual al valor de rizo RMS, que la fórmula es de voltaje pico es sobre 2 raíz de 3. Entonces con esto obtenemos 1.30 en el software y 2.75 microvoltios en datos teóricos. En el siguiente ejercicio nos dice realizar el armado del circuito rectificador de onda completa con puente de Gretz en el software de simulación con los siguientes parámetros. Una resistencia de carga de 330, valor pico 6 voltios, frecuencia de 60 Hz, un diodo de silicio. Las fórmulas que vamos a utilizar para esto es el periodo de 1 sobre la frecuencia, donde que la frecuencia en esta onda completa es de 120 Hz, la velocidad angular de 2 por pi por la frecuencia, voltaje pico es el voltaje RMS por raíz de 2, el voltaje pico pico es de 2 por el voltaje pico, valor RMS que es 6 voltios. Dentro de la una onda rectificada, que el voltaje pico de la carga, la fórmula es el voltaje pico menos el voltaje de diodo, el voltaje medio es el voltaje pico de la carga dividido para pi. La intensidad media es el voltaje medio de la carga sobre la resistencia de la carga. Aquí tenemos que las incógnitas que vamos a calcular de lo que las fórmulas de lo que mencioné. Entonces vamos la frecuencia ese es el periodo, la frecuencia, la velocidad angular, el voltaje pico pico, el valor RMS.
Dentro de una onda rectificada, que calculamos el voltaje pico en la carga, valor RMS, voltaje medio y la intensidad media. Con los datos teóricos, nosotros las fórmulas, tenemos que la frecuencia, el periodo, perdón, es 8.33 milisegundos, la frecuencia que es de 120 Hz, que la velocidad angular es de 753.98 radianes sobre segundo, que el voltaje pico es 8.48 voltios, el voltaje pico pico 16.96 voltios y el voltaje RMS 6 voltios. Que un software, en este caso que estamos trabajando desde el ORCAD, obtuvimos 8.46 voltios, 19.91 voltios y con un porcentaje de error que en el caso de voltaje pico 0.02 voltios y en el voltaje pico pico de 0.05 voltios. En una onda rectificada, que el voltaje pico en la carga en un software de 7 voltios, el voltaje RMS de 4.94 voltios, el voltaje medio de 3.94 voltios, con porcentaje de error en el voltaje pico en la carga 0.08 voltios, en el voltaje RMS de 0.06 voltios, en el voltaje medio de 1.69 voltios. Con los datos mencionados anteriormente, aquí tenemos el circuito en el software que, que es con un circuito de onda completa con puente de Gretz. En este caso porque trabajan 4 diodos, la cuenta que dos en este caso trabajaría. La resistencia de carga de 330, entonces a esto mandamos a correr. Aquí tenemos las dos ondas, que es la color rojo, que es la onda del voltaje, y la color verde es ya la onda rectificada. Entonces el voltaje pico nos dice que es en este punto máximo, entonces es el color rojo, nos da 8.46. El voltaje pico pico es es el punto máximo en menos del punto mínimo. Entonces tenemos 8.46 de acá hasta 0 volts para acá, entonces negativo. Entonces tenemos 16.94. Lo que efectivamente calculamos aquí del software 8.46 y 10, perdón, aquí es 10 y 16. Luego de la onda rectificada, tenemos el punto máximo de 7.03 y el voltaje medio, que es la que está en la mitad de esta onda, que tenemos 3.96, que es lo que tenemos aquí. El voltaje pico en la carga 7.03 y el voltaje medio 3.96 voltios. En el siguiente punto nos dice calcular y medir los parámetros de la rectificación de onda completa con puente de Gretz, agregando al punto anterior un capacitor de 47 microfaradios. En este caso, tau es igual a la resistencia por capacitor y el valor de erizo pico pico, que es el voltaje pico sobre raíz 2 por raíz de 3. En los datos obtenidos teóricos, que el tau es 19.800 segundos, el voltaje de erizo pico pico 246.80 milivoltios. En el software obtenemos 245.35 milivoltios. Esto vamos al circuito. Aquí tenemos el circuito de una onda completa con un rectificador que es de 47 microfaradios. A esto mandamos a correr y vamos a ver el factor del valor de erizo.
que aquí tenemos que el filtrar el rectificador hace disminuir la descarga, por eso se le conoce como el voltaje de rizo, estas ondulaciones. Y esto sería todo de mi parte. Muchas gracias.